Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ustedes sean bienvenidos a su programa Volviendo a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña aquí, como todos los jueves, mi esposa Esmeralda Martínez. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Volviendo a Dios. Aquí en la estación tenemos como medio de comunicación el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com. Y el celular de mi esposo para cualquier mensajito de texto es el 818-252-8607. Y el material que tenemos como cada semana para compartirte son Biblias en audio, un paquete para evangelizar que contiene libritos de bolsillo y folletos. Te lo mandamos a tu domicilio, a cualquier parte de la República, nada más márcanos y va sin costo. Y bueno, pues de nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Nosotros aún estamos con el libro de Romanos. La semana pasada nos quedamos en Romanos 9 y hablamos de una doctrina súper importante, que es la doctrina de la elección de Dios. Lo que enseña Romanos 9 es que Dios elige. Dios escoge al que quiere en todos los aspectos, en la salvación, en la sanidad, en la prosperidad, en la no prosperidad, en todo. Dios es soberano. Romanos 9:15 dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, del que yo quiera, dice Dios, yo perdonaré al que yo quiera, yo elegiré al que yo quiera, yo salvaré al que yo quiera. Dios es soberano. Romanos 9:16 dice: no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Te das cuenta? El Dios verdadero, el Dios del que habla la Biblia, es un Dios soberano en todos los aspectos. Y en esto queremos ahondar un poco hoy. Estamos en Romanos 9. Si Dios quiere, la otra semana veremos Romanos 10 y veremos un verso que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y muchos creen y han hecho una doctrina que con una oración se pueden salvar. Por eso debemos saber que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que Dios es soberano, que solo Dios salva y que salva al que Él quiere. Después veremos, si Dios quiere, Romanos 11, y veremos que dice que la salvación sí se puede perder. Dice que Dios puede quitar las ramas injertadas. Y muchos hoy dicen que no se puede perder, pero no lo entenderemos si no entendemos que Dios es soberano y que dice la Biblia que Él da y que Él quita, que Él tiene poder para dar y para quitar. Él tiene poder para darte la salvación y para quitártela, porque es soberano. Y todo lo que sigue en Romanos y todo lo que habla la Biblia entera, no lo entenderemos bien si no entendemos esto, que Dios es soberano. Debemos entender de quién estamos hablando. Debemos entender con qué clase de Dios estamos tratando. Romanos 9:18 vimos que decía: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. En el 9:17 dijo: la Escritura dice a Faraón: para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Para eso hizo a Faraón. ¿Acaso es injusto Dios?
¿Recuerdas a Judas? ¿Para qué fue hecho? Para traicionar al Señor. En Juan 17:12 dijo Jesús: de los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Por qué se perdió Judas? Porque Dios quiso, porque para eso fue hecho. ¿Por qué Faraón nunca hizo caso a Moisés? Mira en Éxodo 4:21. Si puedes, búscalo ahí en tu Biblia. Éxodo 4:21 dice: dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Y luego dice Dios, dice Jehová: pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Por qué no dejaba salir al pueblo Faraón? Porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo dispuso. Hechos 4:27. Hechos 4:27 y 28 dice Pedro predicando: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se unieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y dice el 4:28, búscalo en tu Biblia, Hechos 4:28. Dice: se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Por qué sucedió todo? Porque así lo dispuso Dios. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque Dios así lo quiso. Eso es que Dios es soberano, que hasta el día de hoy no ha sucedido nada que el Señor no haya querido o que el Señor no haya permitido. No ha sucedido nada que el Señor no tenga en sus planes. Tenemos un Dios soberano. Tenemos un Dios que no se le sale nada de control. Tenemos un Dios que no se distrae ni un momento. Romanos 9:19 dice: ¿por qué pues sin culpa? Pero la reacción correcta, dice en Romanos 9:20, es: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿A poco le va a decir el barro al alfarero? Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Él es el Dios soberano. Él es dueño de todo y de todos. Él es dueño de tu vida y de la mía. Y Él puede hacer con ellas lo que se le antoje. Por eso es Dios, para eso es Dios. Esto es bueno saberlo, esto es bueno conocerlo. Porque hoy en día abundan tantos falsos dioses. Aunque les decimos Jesús, aunque les llamamos Jehová, en la iglesia nos lo presentan con los mismos nombres. Pero abundan los falsos dioses. Uno de ellos, que de hecho es el que hoy atrae a la mayoría de la gente. Un Dios que es pura bondad, un Dios que es pura prosperidad, un Dios que está hecho para servirnos a nosotros. Y este Dios le gusta a la gente, le encanta, los tiene hipnotizados. Este Dios es el que se predica en la mayoría de las iglesias hoy en día, pero mayormente en las iglesias de prosperidad, en ese movimiento nuevo que se llama creyentes de la palabra de fe. O ellos, tú los que ves que dicen: pídelo y recíbelo, decláralo, decrétalo. No sé cómo se llama en sí el movimiento, pero tú sabes de cuál te estoy hablando. Son iglesias como CCI, iglesias como los Castillos del Rey, como Casa de Alabanza en San Nicolás, ese tipo de iglesias. Aquí mismo
En esta estación muchos predican a ese Dios. Tú los has escuchado. ¿Cómo es ese Dios? Es el Dios que hace llover oro y diamantes en las iglesias. Es el Dios que te concede lo que tú quieres. No es soberano, porque no hace lo que Él quiere, hace lo que tú quieres. ¿Te das cuenta? Los ministros de este falso Dios te dicen: Dios quiere que seas rico. Dios no quiere que te enfermes. Dios quiere que todos seamos sanos. Dios quiere comodidad para todos sus hijos. Y te lo respaldan con frases como: es que somos hijos de un gran rey, debemos tener lo mejor. El cristiano debe tener el mejor carro, la mejor casa, no debe sufrir, no debe enfermarse. ¿Verdad que sí sabes de cuál Dios te hablo? Ellos dicen: Jesús era rico, Jesús era millonario. Sí sabes de cuál Dios te estoy hablando. Tal vez incluso es el Dios que estás siguiendo, porque este Dios es el que más seguidores tiene. Pues imagínate si invitas a la gente y le dices: ¿no quieres conocer a este Dios? Y todo te va a ir bien, vas a ser rico, nunca te vas a enfermar. Solo un tonto no seguiría a este Dios. Y más, con más razón, cuando te lo respaldan con la Biblia, porque tiene respaldo en versículos bíblicos. Acuérdate que el diablo también usa la Biblia. El lunes pasado o antepasado, escuchaba aquí en esta estación un pastor que retaba y decía: esos que dicen que Dios manda los males, a ver, muéstrenme en la Biblia dónde dice que Dios es el que manda los males. Porque decía: yo tengo más versículos que dicen lo contrario, que Dios es el que sana. Y tal vez tú no lo distingues, pero ese es el problema. Él decía: yo tengo más versículos, pero no se trata de la mayoría de versículos, sino que los otros versículos también están en la Biblia y también son verdad. La Biblia dice que Dios da y que Dios quita. La Biblia dice claro que Dios es el sanador, pero aunque tú no lo hayas leído y descubierto por tu propia cuenta, la Biblia dice que Dios es el que enferma. Una cosa no quita la otra. No porque haya más versos hace falsos los otros. Dios es amor, dice la Biblia, y dice también que Dios es fuego consumidor. ¿Sí comprendes? Pero los ministros de este Dios falso solo te muestran una parte. Recuerda que así trabaja el diablo. ¿Qué hizo el diablo con Jesús mismo? En Mateo 4:6, si puedes búscalo en tu Biblia. Si no tienes una Biblia a la mano, toma las notas. Toma las citas y las buscas más tarde. Mateo 4:6. El mismo diablo le citó la Biblia a Jesús. Le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces. El diablo le está mencionando el Salmo 91. El diablo le está mencionando la parte bonita. Échate abajo porque Él mandará sus ángeles y te sostendrá. ¿Y cómo respondió Jesús? Pero escrito está también. Escrito está también. Hay que tener las dos partes. Y estos ministros con la Biblia te enseñan, pero solo una parte. Estos te mencionan: Dios es amor. Y luego suponen, entonces, como es amor, no castiga. Y claro que en la Biblia dice que Dios es amor, pero escrito está también: Dios es fuego consumidor. Escrito está también: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y Dios no es solo una parte.
Dios es las dos partes. Ellos te dicen, Dios sana, Dios es el sanador. Y te muestran, mira todos estos versículos, y te llevan donde dice, por sus llagas fuimos sanados, y te muestran donde dice, mira cómo sanó al paralítico, y te muestran donde sanó al ciego. Dios sana. Y luego suponen, entonces como Dios sana, Él no puede ser el que enferma. Pero no se trata de suponer. Mira lo que dice también la palabra de Dios. Vamos leyéndolo juntos, hermanos. Despacio, saboréalos. Conoce al Dios verdadero. Esto no se trata de pelear. Se trata de conocer al Dios verdadero. ¿O a quién estás buscando tú? Hay quien se enoja cuando tocamos estos temas y dice, no, usted ataca a mi pastor no está equivocado, mi pastor no es mentiroso, mi pastor es el ungido. Yo te pregunto, ¿a quién te interesa seguir? ¿A Dios o a un pastor? ¿A quién quieres defender? ¿A Dios o a un hombre? No se trata de pelear. Mira, toma estas notas, léelas. Y si tu pastor dice que Dios no es, solamente pregúntale. Toma estas citas y dile, entonces, ¿por qué dice esto la Biblia? Deuteronomio 32, 39. Deuteronomio 32, 39 dice Dios, dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Dice Dios, yo hago morir y yo hago vivir. Dice Dios, yo hiero. Grábalo bien, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Otra vez, Deuteronomio 32, 39, dijo Dios, yo hiero y yo sano. Él hace las dos cosas. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y otra vez, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga, o se quemó una casa, es que fue el diablo? O sea, ¿no fue Dios? ¿Sucedió algo que el Señor no mandó? Lamentaciones 3:38 dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Velos tomando. Y si tienes duda, pregúntale a tu pastor. Eclesiastés 7:14. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Dios hizo tanto la adversidad como el día del bien. Eclesiastés 7:14. Ojalá y estés tomando nota. Oseas 6:1 dice, volvamos a Jehová, porque Él hirió y nos vendará. Él hirió y Él nos vendará. Él hace las dos cosas. Primera de Samuel 2, 6 y 7. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 7. Jehová mata y Él da vida. Otra vez, Jehová mata y Él da vida. Él hace las dos cosas. Jehová hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. ¿Quién empobrece? ¿El diablo? Aquí dice, Primera de Samuel 2, del 6 al 7, Jehová empobrece y Él enriquece. ¿Te das cuenta? Dios tiene el control absoluto de todo, de todo. Dios es soberano. Él mata, Él da vida.
Él enferma, Él sana. Él hiere y Él venda. Él enriquece y Él empobrece. Pero hoy solo nos dicen que Dios es una parte, la bonita según nosotros. Hoy nos dicen, no, Dios es el que enriquece, Dios es el que sana, Dios es el que venda. Y claro que Él hace todo eso, pero Dios hace las dos partes. Dios empobrece al que Él quiere, enriquece al que Él quiere, Él enferma al que Él quiere, Él sana al que Él quiere. Eso significa ser soberano, que es amo y señor de todo. ¿Cuál es el problema de una enseñanza de un Dios a medias? Eso, que creer en un Dios incompleto, en un Dios que solo manda las cosas bonitas y buenas. Pues es eso, un Dios incompleto y por lo tanto un Dios falso. Y un Dios falso de ninguna manera puede llevar al cielo. Por eso la intención es mostrarte al Dios completo, al Dios verdadero, y luego tú decides a cuál seguir. Claro que el otro es más atractivo. El otro hace llover diamantes. Abajo de las sillas, dicen, en la trompeta del grupo hay diamantes. El otro te ofrece riquezas, prosperidad, milagros de sanidad. El otro dice, decláralo tú solo, es más, no me necesitas. El otro Dios prácticamente hace lo que tú quieras, no lo que Él quiere. ¿Te das cuenta? Ese Dios no es un Dios soberano, pero el Dios verdadero tiene muchísimos atributos. Ya sabemos que es amor y es fuego consumidor, que es grande, es poderoso, es incambiable, es omnipotente, es omnipresente y muchísimos más. Pero yo creo que el más grande de los atributos es que es soberano, soberano. Otro ejemplo, ¿sabes? Yo conocí a Dios en un hospital gracias a que mi hijo nació enfermo. Y cuando yo descubrí que Dios es soberano, ¿sabes qué significa? Entendí que Dios lo puso en ese hospital, que mi hijo no enfermó por casualidad, que a mi hijo no lo enfermó nadie más, ni el pobre diablo. Mi hijo nació como el Dios soberano quería que naciera. Este Dios no es popular. ¿Cuántos seguirán a un Dios que manda enfermedades? En cambio, si te ofrecen un Dios que no quiere que te enfermes, ¿verdad que lo seguirías? Claro, ¿verdad que lo estás siguiendo de hecho? Solo que es un Dios falso. Es un Dios falso, hermano. Soberano. Esa es la palabra clave de hoy. Soberano. Soberano quiere decir que está por encima de todo, que está en control de todo, que nada se le sale de control. Dice la Biblia en Mateo 10:29, no cae ni un pajarillo a tierra, si no es la voluntad de Dios. No cae ni un pajarillo. Isaías 46, dice Dios en Isaías 46:9. Yo soy Dios, no hay otro Dios, ni hay nada semejante a mí. En el 46:10 dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ser soberano no está bajo ningún gobierno. Ser soberano es que no le da cuentas a nadie. Ser soberano es que no hay nadie como Él. No tiene competencia. El universo existe porque Dios lo quiso así. La historia del mundo ha ocurrido y ocurrirá siempre de conformidad con el plan de Dios. Y Él estará presente en todo lo que suceda. Él no tiene competencia, Él no tiene igual. ¿Por qué repito esto? Porque los ministros
los pastores que dicen que Dios no manda los males, que Dios no manda la enfermedad, que Dios no manda la prueba, ellos dicen, no, esas son obras del diablo. Y hasta cierto punto tienen razón, pero otra vez, solo a medias. Y verdades a medias son mentiras. Y verdades a medias son las que usa el diablo para engañarnos. Cuando decimos que Dios tiene el control de todo, es de todo, absolutamente de todo. Y eso incluye al diablo. ¿Lo sabías? Estos pastores dicen, Dios no manda los males, es el diablo. Y a ti te convencen, a ti te suena bien, porque dicen, Dios es el bueno y el malvado es el diablo. El diablo enferma y Dios anda sanando a todo el que el diablo enferma. El diablo te deja sin trabajo y Dios anda buscándoles trabajo a todos los que el diablo les quitó el trabajo. Eso es lo que estos ministros enseñan. El diablo anda viendo en qué te molesta, te enferma, destruye tu matrimonio, te manda problemas. Y Dios lo contrario, Dios te sana, Dios te ayuda, Dios te arregla tus problemas. ¿Verdad que es lo que nos enseñan? Pero eso no enseña la Biblia. Ya vimos lo que dice Dios de sí mismo. En Deuteronomio 32:39 Él dijo, no te equivoques. No hay dioses conmigo, dijo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. En Lamentaciones 3:37 dijo, ¿quién dirá que sucede algo que el Señor no mandó? ¿Quién se atreve a decirlo? Esos pastores hoy se atreven a decirlo. Y a ti te convence esa doctrina, porque tu lógica dice, Dios manda todo el bien y el diablo manda todo el mal. Tiene lógica, pero esa lógica exalta al diablo. Es como si el diablo y Dios fueran iguales, pero no es así. Es como si el diablo y Dios tuvieran el mismo poder, y no es así. La doctrina de la Biblia es esta: Dios es soberano, Dios tiene el control absoluto de todo, hasta del mismo diablo. El diablo está controlado por Dios. El diablo no hace nada sin que Dios se lo permita. No puede el diablo. De ese tamaño es el Dios verdadero, y no el diosito que te predican en estas iglesias de prosperidad. No el diosito que tiene que andar limpiando todo lo que ensucia el diablo. No es el diosito que tiene que andar arreglando todo lo que desarregla el diablo. No es el diosito que anda detrás del diablo a ver qué hace para él corregirlo. ¿Te das cuenta del diosito que te están presentando? No conoces al Dios verdadero, al Dios soberano. Vamos a escuchar este tema. Siempre creí en los demonios, cornudos y colorados. Por poco caigo en la trampa, pues venían disfrazados. Se visten de libertad y apresan tu corazón. Y cuando menos lo piensas, ya les diste el control. No es así, no es así, no es así. Por detrás de la cortina yo los vi. No es así, no es así, no es así. Por detrás de la cortina yo los vi. Distantes en otro mundo, lejos de mí los creí.
Mentiras, sabes, amigo, han estado junto a mí. Dirás que es cosa de cuentos, que no pueden existir. Te advierto, son peligrosos, su misión matarte a ti. No es así, no es así, no es así. Me los verás en cada esquina, yo los vi. No es así, no es así, no es así. Los podrás vencer si quieres, yo aprendí. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y te vamos a repetir los números en cabina. Es el 8375-5051 y 8375-5055. Además, el número de celular, por si quieres mandarnos un mensajito de texto, es el 818-252-8607. Y vamos a continuar con el tema de hoy. Estamos hablando de la soberanía de Dios, desde el punto de vista principalmente de las pruebas, de las enfermedades, porque hoy muchos enseñan que el diablo es el que manda esos males y que Dios los alivia. Hoy enseñan, el diablo manda el desempleo y Dios te devuelve el trabajo. El diablo enferma y Dios te sana, y te enseñan un Dios, un Diosito, que anda detrás del diablo a ver qué hace para él arreglarlo. Pero y luego lo arregla y el diablo lo vuelve a desarreglar. Y esa enseñanza suena lógica, porque el diablo es malo y Dios es bueno. El diablo manda todo lo malo y Dios lo arregla. Pero esa enseñanza exalta al diablo. Es como si fuera del tamaño de Dios. Sin saberlo lo exaltas, lo engrandeces. Ellos lo hacen porque son ministros del diablo. Pero tú no te dejes engañar. Al diablo le encanta. Porque también pensar así es minimizar a Dios, es creer en un Dios pequeño. La doctrina verdadera, lo que dice Dios de sí mismo, y no tiene ningún empacho en decirlo, y no le importa si lo entiendes o no. Lo que dice Dios es: yo mando todo. Nadie mueve un dedo sin mi permiso, ni siquiera el pobre diablo. El diablo es un esclavo de Dios. El diablo tiene que hacer caso a Dios. El diablo obedece a Dios. ¿Lo sabías? El diablo es un juguete para Dios. El diablo fue creado por Dios. Y nunca algo creado puede ser igual al Creador. Esto está por toda la Biblia. El diablo no puede actuar por su propia cuenta. Eso es tener un Dios chiquito que se distrae, que se le escapan cosas. Y de repente, imagínate a Dios, le avisan: oye, Señor, disculpa que te interrumpa, pero es que el diablo ya enfermó allá a otro. Y el Diosito: china, ya voy otra vez. Ese es el Dios que te enseñan. El Dios verdadero no. Mira estos versículos. Lucas 8:31. Se ve a los demonios que le rogaban a Jesús, le rogaban que no los mandase al abismo, porque Jesús les ordenaba. Jesús les decía: sal, y salían. Ellos obedecen a Dios. Tú nunca viste un demonio que dijera: no me salgo. No, si los demonios obedecen. ¿Recuerdas la historia de Pedro? Está en Lucas 22:31. Jesús le dice a Simón: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Lo reprendió? ¿Lo ató? ¿O Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Sí, no importa, Jesús, échamelo, yo acá lo ato y lo reprendo. Esas tonterías que nos enseñan hoy. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo: te va a zarandear. Y dijo Jesús: y yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. Pero mira lo que hizo el diablo.
tuvo que ir a pedir permiso a Jesús. El diablo no se manda solo. No te equivoques. El diablo es servidumbre de Dios. Dios controla todo, hasta el mismo diablo. Dios lo hace como quiere. Apocalipsis 22 dice: Dios prendió al dragón, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Pero lo ató de verdad, no como hoy dicen los pastores: yo te ato. Como hoy nos enseña el mismo diablo, esos que atan y desatan, pero cada semana. Oye, tu pastor que le gusta atar y desatar, nunca le has preguntado: oiga, ¿y por qué cada semana? O sea, ¿cómo se nos desamarra o qué? ¿Qué no lo atamos la semana pasada? ¿Y cómo se desamarra el diablo? ¿Sabes? Yo te digo cómo se desata el diablo. Dios lo ata y Dios lo desata. Dios, no payasos como el hombre. Apocalipsis 27 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Dios hace lo que quiere con el diablo. Dios lo ata cuando quiere. Dios lo desata cuando quiere. ¿Te das cuenta del tamaño del Dios verdadero? Esto dijo Dios a Job. Job 41. Job 41. Dice Dios: ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo? Dios le está diciendo: esto es lo que yo hago. ¿A poco tú lo puedes hacer? Pero no, los pastores hoy le dicen: sí, nosotros sí podemos. Yo lo ato y lo desato como tú, porque somos dioses. Dicen: somos diositos. Pero Job no era como los pastores de hoy. Él no tenía los superapóstoles que hoy enseñan a atar al diablo. Dios le dice a Job: ¿tú puedes ponerle soga en las narices como yo lo hago? ¿Tú horadarás su quijada? ¿Multiplicará el ruegos para contigo? ¿Te das cuenta? El diablo le ruega al Señor. Job 41:4 dice: hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Es decir, un día el diablo le dijo: no me destruyas y haré lo que tú quieras, te voy a obedecer. ¿Te das cuenta del poder de Dios? El diablo es su siervo, el diablo lo obedece, el diablo es como un juguete. Job 41:5 dice el Señor a Job: jugarás con él como pájaro, lo atarás para tus niñas. Este es el Dios todopoderoso que debemos servir y seguir. Dios manda la enfermedad a quien quiere y la quita cuando quiere. Dios envía la prueba, Dios envía el desempleo. ¿Cuál es la situación que estás pasando? Dios es el que te la está enviando. Dios envía terremotos, Dios envía inundaciones, Dios envía accidentes. Todo viene de parte de Dios. Y nosotros nos asustamos y decimos: no, mi Diosito no es así. No, tu Diosito no es así. Pero el Dios verdadero, así es. Y nosotros pensamos que decir esto es hacerle un mal, cuando decir lo contrario es minimizarlo. Mi Diosito no hace eso. No, tu Diosito no sirve para nada. Pero el Dios verdadero sí. Él enferma y Él sana. Éxodo 4:11. Anótalo. Éxodo 4:11. Jehová dijo: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? ¿Quién hizo al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? No digas eso, Dios. Dile a Dios: no digas eso, Señor. Los que se molestan con prédicas como esta, arranca Éxodo 4:11. Dile a Dios: no digas eso. ¿Por qué dices eso? El diablo es el que hace al ciego. El diablo es el que hace al mudo. No puede ser mi Diosito. Juan 9. ¿Recuerdas este pasaje? Cuando vieron a un hombre ciego y le preguntaron: Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Juan dijo: no es que pecó. Jesús dijo en Juan 9:3: no es que pecó este o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, dice Jesús, así lo hicimos, para que un día el Hijo de Dios pasara, lo sanaran, ustedes lo vieran y creyeran. Por eso así lo hicimos. ¿Quién hizo al que ve y el ciego? Yo, Jehová.
Él no tiene ningún empacho en decirlo. ¿Te das cuenta? Date cuenta el tamaño del Dios verdadero. Mira lo que enseña el libro de Job. Job 1:12. Todos sabemos lo que le pasó a Job. Pero mira Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás: todo lo que tiene Job está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Y qué hizo Satanás? Obedeció. Tocó todo lo que tenía, pero no a Job. Y luego pidió permiso de tocar a Job y Dios se lo dio. Pero el diablo no actúa sin permiso. Date cuenta que se ve. Date cuenta de qué Dios estamos hablando. Lo que vimos hace rato con Pedro. Jesús le dijo: Satanás pidió permiso para zarandearte y le dimos permiso. ¿Verdad? Qué bueno que llegamos aquí a Job, porque es de los principales que usan los pastores. Ellos, los pastores del diablo. Ellos dicen: mira todo lo que le pasó a Job. Perdió su ganado, sus criados, sus hijos. ¿Y quién lo hizo? El diablo, ¿ves? Pero ¿cómo pueden ignorar? ¿Quién le dio permiso al diablo? Job 1:12. Y así lo entendió Job. Jehová dio y Jehová quitó, dice Job. Pero hay unos que dicen: no, es que la Biblia está equivocada, por el amor de Dios. Job se equivocó. ¿No ves Job 1:12 que Dios le dio permiso? Pero lo que decía ahorita, cuando tú dices, te asustas, mi Diosito no es así. Dios no tiene ningún empacho en decirlo. Job 2:3. Job 2:3. Es Dios hablando. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Job 2:3, sigue leyendo, ahí viene lo bueno, dice: aún retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara. Otra vez, dice Dios, léelo ahí en tu Biblia: tú me incitaste a mí para que yo lo arruinara. Yo lo arruinara sin causa. ¿Quién lo arruinó? Ellos dicen que el diablo. Dios dice que él mismo lo arruinó. ¿Tú a quién le crees? Ellos dicen: no, es que Job se equivocó. Entonces Dios también se equivocó cuando dice: yo lo arruiné. ¡Qué bárbaros! Entonces los pastores de hoy saben más que Dios. Y así hay pastores que dicen: oiga, usted sabe más que los que escribieron la Biblia. Sí, fíjate, saben más, imagínate. Qué tremendo pastor, qué tremenda revelación. El Dios verdadero es soberano. Dios tiene el control de todo, hasta del mismo diablo. El diablo no puede actuar sin el permiso de Dios. El diablo no puede hacer nada que Dios no le haya permitido. Y si Dios lo permitió, es por nuestro propio bien. Hay promesas en la Biblia. Dios le da permiso al diablo de hacer algo. Pero dice 1 Corintios 10:13 que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Dios deja que se nos acerque, pero no que nos mande más de lo que podemos soportar. Y Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Hasta los ataques del diablo, hasta todo lo que pasó con Job, le ayudó para bien. Toda la zarandeada a Pedro, mira lo que pasó con Pedro. Luego de ser zarandeado por el diablo, primero era un Pedro cobarde, que tenía miedo a morir y negó al Señor 3 veces. Pero luego de la zarandeada, pasó lo que dijo Jesús: una vez vuelto, apacienta mis ovejas. Miren lo que se convirtió en un valiente que predicaba donde sea. Predicaba a los que antes le daban miedo.
Mira lo que pasó con Job, todo lo que tuvo que pasar. Y muchos dicen, mira, y al final le devolvió el doble, y sí, le devolvió el doble. Pero eso no es el premio mayor. El premio fue cuando dijo, de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, Dios quería encontrarse con Job y lo consiguió por medio de la prueba. Job se encontró con Dios. Ese es el propósito de toda prueba. Encontrarse con Dios en medio del fuego. ¿Te acuerdas los amigos de Daniel cuando fueron echados al fuego? Y cuando se asoman a Nabucodonosor, dice, eran 3, pero yo veo 4. El otro, dice, tiene cara de hijo de hombre. Era el Hijo de Dios en medio del fuego. Ese es el propósito de la prueba, encontrarse con Dios. Por eso la prueba nace del corazón de Dios. Él las envía. Aunque alguna vez utiliza al diablo para hacértelas llegar, pero Él, Dios, es el autor intelectual. Todo lo que pasa nace en el corazón de Dios. Todo lo que pasa en la ciudad, Dios lo está mandando. Dios tiene el control. Vemos el mundo perdido y Jesús mismo dice que el diablo es el príncipe del mundo. Pero mira, dice Daniel 4:17, conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. Es decir, vemos al diablo como príncipe del mundo. Pero ¿quién lo puso ahí? Dios lo puso ahí. Apocalipsis 17:17. Apocalipsis 17:17. Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. ¿Pero por qué haría Dios esto? Por nuestro bien. Pero si no lo entiendes, ningún bien recibirás. Lo que nos enseñan hoy es esto. Llega la prueba, cualquiera que sea, y te dicen, es el diablo. Recházala, repréndelo. No aceptes la enfermedad. Declara bendición, declara sanidad. Ata al demonio. Espíritu de enfermedad. Dicen, yo te ato y te lanzo al fondo del abismo. Porque te hacen creer, como eres hijo de Dios, no debes estar enfermo ni ser pobre. Rechaza la pobreza, es una maldición. Pero no recibes la reprensión del Todopoderoso. Dios te envía la prueba, a veces a través del mismo diablo, porque es su gato para acabar pronto. Pero Dios es el que te la está enviando con un propósito. Hebreos 12:6 dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hoy te llega una prueba y si crees que viene del diablo, hasta dices, oye, es porque está enojado. Entonces es que estoy bien con Dios. Pero no es así. La prueba viene de Dios porque te quiere corregir algo. Pero si no sabes que es Dios, nunca recibirás la corrección. Y eso es lo que el diablo quiere que pierdas. Al contrario, creerás que todo está bien. Creerás como hoy crees. Soy salvo. Y mira, el diablo me manda enfermedad porque está enojado, como soy salvo. No, hermano. Nada llega a nuestra vida sin antes haber pasado por las poderosas manos de Dios. No te equivoques. Ni el diablo se atreve a desobedecer a Dios. Imagina de qué Dios estamos hablando. El diablo no se atreve a desafiarlo. Él sabe las consecuencias. Pero no te equivoques. Las pruebas vienen de Dios. Aunque a veces usa al diablo para mandarlas. Pero vienen de Dios. Vienen de Dios. No exaltes al diablo. Decir que el diablo manda los males es exaltarlo. Es darle un poder que solo corresponde a Dios. No te confundas. Aún hay mucho tema. Hay mucho más soporte, pero se acabó el tiempo. A ti te corresponde elegir. ¿A quién seguirás? ¿Al Dios que no manda enfermedades? ¿Al Dios que manda diamantes en la iglesia?
o al Dios soberano y todopoderoso, que tiene control absolutamente de todo, hasta del mismo diablo, al Dios que controla al diablo, y el diablo no puede desobedecerlo. Todo lo que pasa en nuestra vida viene de parte de Dios. Dios es el autor intelectual. Así, si lo entiendes así, antes de pedir, cuando te llegue la prueba, líbrame, papi, líbrame, sáname. Antes de eso, pregúntale, ¿en qué te estoy fallando? ¿Qué me falta de entregarte, Dios? ¿Qué quieres que cambie en mi vida? Y si alguien te dice, no, te equivocas, es el diablo, tú dile, yo no me detengo a pensar en los sirvientes. Yo sé de quién viene esto. Yo sé quién tiene el control. Y yo voy a hablar con el Rey de Reyes. No hables con los sirvientes. No tenemos para qué hablar con el diablo. Ven a los pies de Dios. Arrepiéntete y pídele perdón. Dios te bendiga, hermano. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.